¿Crees que el sistema está roto? No, amigo. Funciona de maravilla, solo que no para ti. Bienvenido al canal donde te explicamos cómo te estafan legalmente. Con gráficos, sarcasmo y la poca dignidad que nos queda. ¿Te indignas fácil? ¿Te ríes del desastre? ¿Cobras 1.200 y pagas 1.400? Este es tu lugar. Suscríbete, y únete al club de los que ya no se creen el cuento. Pero igual pagan impuestos. Vamos al lío. Érase una vez, porque toda gran mentira merece una introducción de cuento, un país, o varios, donde millones de personas crecieron creyendo que la clase media era sinónimo de triunfo. No por lo que tenías, sino por lo que aparentabas. Tenías coche, aunque lo debieras. Tenías casa, aunque fuera del banco. Tenías vacaciones, en cómodas cuotas. ¡Felicidades! Eres parte de la élite que va a la playa con la sombrilla heredada y la nevera azul del Carrefour. Te convencieron de que ya habías llegado. ¿A dónde? A algún lugar indefinido entre la abundancia y la precariedad, un limbo económico donde no eras pobre, pero tampoco eras rico. Estabas bien. Una palabra peligrosísima. Bien es el equivalente económico a no estoy llorando, solo me entró algo al ojo. La base del engaño fue simple. Si te esfuerzas, todo llegará. El trabajo dignifica. La educación abre puertas. El sudor es garantía de éxito. ¡Qué bonito! Tan bonito que se lo creyeron millones. Padres, madres, abuelos, todos repitiéndolo como un mantra de autosuperación. Y tú, claro, lo heredaste como se heredan las deudas, sin preguntarte. El problema es que nunca te contaron que el ascensor social estaba averiado. Y que los de arriba, en lugar de arreglarlo, quitaron las escaleras. Mientras tú te partías el lomo para subir peldaños imaginarios, ellos viajaban en helicóptero, financiado con tus impuestos, por cierto. Te dijeron, estudia, saca una carrera, consigue un buen trabajo. Y tú obedeciste. Estudiaste. Te endeudaste. Te formaste. Y acabaste con un contrato temporal. En prácticas, cobrando 900 euros y dando gracias porque al menos tienes algo. Eso sí, podías pedir un crédito. Para un coche. Para una casa. Para una boda. Para una lavadora. Para respirar si hacía falta. Y mientras tanto, los anuncios de la tele te mostraban parejas jóvenes en chalets con jardín, 2 hijos rubios y un perro. Todos sonriendo como si supieran algo que tú no. Spoiler, lo único que sabían era actuar. Y tú, viendo eso, pensabas, si ellos pueden, yo también. Pero no. Ellos eran actores. Tú eras el espectador, con entrada de pago y salida sin reembolso. Así fue como confundiste pertenencia con aspiración. No eras clase media, eras clase trabajadora con buen marketing. Eras el cliente ideal del sistema. Ese que no se queja. Que paga sus impuestos. Que se endeuda sin rechistar. Y que vota creyendo que algún día será uno de ellos. Te dieron un espejismo con forma de tarjeta de crédito. Y tú te metiste dentro del desierto. Sin agua. Pero con Amazon Prime. Porque, al final, lo más brillante que hicieron fue hacerte sentir culpable por no llegar. No es que el sistema esté diseñado para que pierdas. Es que no te esforzaste lo suficiente. No madrugaste lo suficiente. No hiciste networking. No manifestaste tus deseos con energía cuántica. Y ahí estás, pagando tu iPhone a plazos mientras el banco te cobra por tener una cuenta sin dinero. Enhorabuena. Eres clase media. O como dirían en Wall Street, un activo explotable con ilusiones de grandeza. La deuda. Ese invento brillante que permitió a la clase trabajadora sentirse rica durante unos minutos, hasta que llegaba la cuota. Porque si no podías tenerlo hoy, ¿por qué esperar? Ya lo pagarás después. Total, ¿qué puede salir mal cuando firmas un préstamo con letras pequeñas más largas que 100 años de soledad? En los 90 te lo ofrecían con una sonrisa. En los 2000 te lo daban sin preguntar. Y en 2008 te lo quitaron todo con intereses. Pero tú no te diste cuenta. Porque la trampa de la deuda no es solo económica, es psicológica. No te endeudas por necesidad.
Te endeudas por estatus, por pertenencia, por miedo a quedarte atrás. Ves que el vecino cambia de coche, y tú, aunque estés a fin de mes comiendo arroz blanco con atún, sientes que tú también mereces algo mejor. Así que firmabas. Una hipoteca a 40 años. Un coche que vale más que tu sueldo anual. Un máster que nunca te sirvió para nada. Todo a crédito. Porque si algo nos enseñaron fue a consumir, no a ahorrar. Ahorrar era de abuelos. Lo moderno era tener lo que aún no podías pagar. Los bancos, por supuesto, encantados. Te daban el préstamo como si fueran tus tíos buena onda. Tranquilo, nosotros confiamos en ti, decían mientras escondían el cuchillo. Y tú firmabas feliz, sin saber que acababas de hipotecar no solo tu casa, sino tu libertad. Porque una persona endeudada no protesta. No va a huelgas. No exige derechos. Una persona endeudada se calla, trabaja horas extras y sonríe mientras le suben el alquiler. Porque sabe que si pierde su empleo, pierde todo. Y el banco, ese ente abstracto con oficinas frías y moqueta gris, se convierte en tu dueño silencioso. Uno que no grita, no amenaza, no golpea la mesa. Pero te recuerda todos los meses que tú no eres libre. Solo eres un inquilino de tus propias cosas. Y si alguna vez no puedes pagar, no pasa nada. Ahí está el recargo por impago, la llamada automática, el email en rojo, el historial manchado. Porque no es solo dinero lo que pierdes, es reputación. Crédito, lo llaman. Como si fuera un valor moral. Como si pagar tarde una vez te convirtiera en mala persona. Y mientras tú haces malabares con 3 tarjetas para poder llenar el depósito y pagar el seguro, los que diseñaron este juego están tomando whisky en una torre de cristal, celebrando tus cuotas como si fueran premios. Te dicen que tener deudas es normal. Que todo el mundo las tiene. Que el sistema funciona así. Y es cierto. Funciona así. Pero no para ti. Para ellos. Porque ellos no se endeudan. Ellos prestan. Ellos no pagan intereses. Ellos los cobran. Ellos no firman hipotecas. Las compran, las revenden y especulan con ellas como si fueran cromos. Y tú, mientras tanto, repitiendo la frase, es que si no te endeudas, no tienes nada. Y sí, tienes razón. No tienes nada. Porque todo lo que tienes es del banco. Y así fue como la clase media se convirtió en esclava de su propio deseo de pertenecer. Porque la deuda no solo te ata al banco. Te ata a un estilo de vida que no puedes sostener. A una imagen que no puedes mantener. A una mentira que no puedes dejar caer. Y ahí estás. Con tu coche nuevo, tu piso con hipoteca, tu móvil a plazos, y una ansiedad que ni con 10 sesiones de terapia semanales. Pero tranquilo, hay financiación sin intereses para eso también. Primero dijeron que era el futuro. Que con la globalización llegarían más oportunidades, más riqueza, más competitividad. Que abrir las fronteras del mercado traería trabajo, innovación y progreso. Y tenían razón, solo que olvidaron aclarar que el trabajo sería en Vietnam, la innovación en Silicon Valley y el progreso solo para los accionistas. La globalización no llegó con una pancarta ni con fuegos artificiales. Llegó con palabras bonitas, eficiencia, modernización, flexibilidad laboral. ¿Quién iba a estar en contra de algo tan razonable? ¿Quién no quiere un mundo más conectado, más libre, más lleno de posibilidades? Tú, probablemente, si hubieras sabido que tu empleo estable iba a terminar en manos de un algoritmo o de un becario sin contrato a 12.000 kilómetros de distancia. Antes tenías un contrato fijo. Ahora tienes colaboraciones temporales. Antes tenías jornada de 8 horas. Ahora tienes disponibilidad total. Antes te llamaban trabajador. Ahora te llaman emprendedor de ti mismo, aunque trabajes repartiendo hamburguesas por 3,5 euros. Te lo vendieron como evolución, pero era desmantelamiento. Fábricas cerradas, sindicatos silenciados, convenios destruidos. Todo lo que daba estabilidad, despedido por fax. Porque había que competir. Con Bangladesh. Con Marruecos. Con cualquier país donde no existan derechos laborales ni salario mínimo. Y si tú exigías demasiado, tranquilo.
Ya encontrarían a alguien más desesperado que tú. Pero no te quejabas. Te dijeron que si protestabas, espantabas a los inversores. Que si subían los sueldos, se iban las empresas. Que si exigías derechos, se destruían empleos. Y tú, como buen ciudadano responsable, aceptaste bajarte el sueldo para salvar el empleo, hasta que igual te despidieron. La ironía es que mientras tú luchabas por mantener tu puesto, los CEOs se subían el sueldo un 300%. Ellos sí globalizaron su riqueza. Tenían casas en Londres, cuentas en Suiza y empresas en Delaware. Tú tenías una mochila con el uniforme del trabajo, 2 tupper y una cita pendiente en el SEPE. Y mientras tú aprendías a usar Excel por cuarta vez en un curso de reciclaje laboral, el mercado exigía jóvenes dinámicos, experiencia demostrable y sueldo a convenir. Y lo que convenía, claro, era el sueldo más bajo posible. Pero eso sí, tenías libertad. Libertad para competir con otros por trabajos miserables. Libertad para emprender sin capital. Libertad para elegir entre 2 contratos basura. Bienvenido al paraíso neoliberal, donde eres libre de morirte de hambre en el mercado laboral más flexible del mundo. Y cuando te quejabas, te decían que eras un nostálgico, que el mundo ha cambiado, que debes adaptarte. Porque el problema, por supuesto, no es el sistema, eres tú. Tú que no te reinventaste, tú que no aprendiste a programar, tú que no aceptaste que el trabajo ya no es un derecho, sino un privilegio precario. Así fue como nos convencieron de que la culpa de estar desempleado era nuestra. No de las políticas. No de las multinacionales. No del modelo económico. No. Nuestra. Por no estar lo suficientemente formados, motivados o agradecidos. Y ahora estás aquí. En LinkedIn. Mandando currículums como quien lanza botellas al mar. Haciendo entrevistas por Zoom para trabajos que ni siquiera existen. Y sonriendo como idiota mientras dices que tu mayor defecto es que eres demasiado perfeccionista. Tranquilo. No estás solo. Somos millones los que fuimos parte del experimento. El experimento de reemplazar empleos dignos por promesas vacías. De cambiar seguridad por flexibilidad. De transformar obreros en repartidores y profesionales en freelances eternamente disponibles. La globalización sí funcionó. Pero no para ti. Funcionó para los que escriben los informes, firman los tratados y cobran en divisas. A ti te tocó el lado barato de la historia. Y lo mejor de todo, todavía te preguntan por qué no sonríes. Te dijeron que los impuestos son necesarios, que todos debemos aportar, que gracias a ellos hay carreteras, hospitales y educación. Y tú, como buen ciudadano, pagaste. Pagaste cada vez que compraste pan, gasolina, unas zapatillas o una entrada para el cine. Pagaste el IVA, el IRPF, el IBI, la tasa de basuras, el impuesto de circulación, y hasta una comisión por pagar impuestos. Porque el sistema es tan ingenioso que te cobra por pagarle. Pero te lo creíste. Porque claro, es lo justo. Hasta que un día te enteraste de que tú pagas por todos, mientras los que más tienen, casualmente, siempre encuentran una puerta trasera por donde escapar. Ellos no evaden, no. Ellos optimizan, planifican, relocalizan. Palabras elegantes para lo que tú, si hicieras lo mismo, llamarías directamente fraude fiscal. Porque la trampa está servida. Si ganas 1000 euros, pagas un porcentaje fijo. Si ganas 1.000.000, pagas lo que te da la gana. Si es que pagas. Ellos tienen asesores, ingenieros fiscales, estructuras offshore y firmas que les diseñan estrategias tributarias. Tú tienes una nómina. Automática. Intocable. Bien, gracias. El sistema está montado así. El obrero paga. El autónomo paga. La pyme paga. Pero la gran empresa negocia. Porque cuando tienes dinero, no pagas impuestos. Pagas abogados. Y si eres suficientemente rico, puedes permitirte ser invisible para Hacienda. Mientras tanto, tú no puedes ni dejar de pagar el Netflix sin que te cobren recargo. Y si algún político tiene la osadía de proponer que los ricos paguen más, se desata el apocalipsis. Van a espantar la inversión. Se van a ir del país.
Atentan contra la libertad. ¿Libertad de quién? ¿De evadir? ¿De robar legalmente? Porque a ti no te dejan elegir cuánto pagas. A ti te descuentan el IRPF antes de que el sueldo llegue a tu cuenta. Pero si eres CEO de una gran empresa, puedes decidir en qué país pagar, y cuánto. Y luego están los paraísos fiscales. Lugares soleados donde el dinero nunca se deprime. Donde las leyes son blanditas y las autoridades muy amables. Allí van a descansar los millones que deberían estar financiando escuelas, hospitales y pensiones. Y mientras tú haces cola en el ambulatorio, ellos hacen cola en el aeropuerto privado de Ginebra. Pero no te preocupes. A ti te seguirán diciendo que todos debemos arrimar el hombro. Aunque unos hombros cargan con el sistema, y otros se dan masajes con ese dinero. Y cuando te enfadas, te llaman populista. Que no entiendes cómo funciona la economía. Que si suben los impuestos a los ricos, el dinero se va. Y tú te preguntas, ¿el dinero se va, a dónde? ¿Al mismo sitio donde están los sueldos dignos? ¿Las oportunidades? ¿La justicia fiscal? La realidad es que el sistema no está roto. Está diseñado así, para que tú mantengas el circo, mientras ellos se llevan la taquilla. Y al final del día, cuando miras tu nómina y ves cuánto se te fue en impuestos, te consuelas diciendo, bueno, al menos tengo sanidad y educación públicas. Y sí, las tienes. Cada vez más debilitadas, más recortadas, más colapsadas. Pero las tienes. ¿Hasta cuándo? Buena pregunta. Porque si algo saben hacer los que mandan es privatizar los beneficios y socializar los costes. Tú pagas. Ellos ganan. Y tú aplaudes, creyendo que estás haciendo lo correcto. Spoiler, lo estás haciendo. Lo correcto para ellos. Hubo un tiempo en que tener una casa era sinónimo de estabilidad. El techo propio, el sueño cumplido, el símbolo sagrado de haberlo logrado. Tus padres la compraron con un solo sueldo, sin estudios, sin másteres, sin saber lo que era una hipoteca multidivisa. Solo hacía falta trabajar, ahorrar, y confiar en que el mundo tenía cierto sentido. Spoiler, ese mundo ya no existe. Hoy, si tienes menos de 40 años y tienes casa, probablemente sea porque la heredaste, te endeudaste hasta el cuello o estás encerrado en una hipoteca que firmaste sin leer. Porque tampoco te hubieras enterado, aunque la leyeras. La vivienda dejó de ser un derecho y se convirtió en un activo. Y como todo activo en este sistema adorable, su valor no depende de lo que representa para ti, sino de lo que representa para el mercado. Tu necesidad de vivir se convirtió en la oportunidad de otro para especular. Porque, ¿quién quiere vivir en una casa cuando puede hacer dinero con ella? Mientras tú te preguntabas si podrías independizarte, los fondos de inversión compraban barrios enteros. Literal. No pisos sueltos, barrios. Porque ya no compran ladrillo. Compran ciudades. Compran futuro. Compran tu posibilidad de tener un hogar sin arruinarte. Y luego te lo alquilan. Caro. Con condiciones. Y si no te gusta, tranquilo. Hay 10 como tú esperando con una nómina en la mano y 0 derechos. A eso le llaman movilidad del mercado inmobiliario. A ti te llaman inquilino. A ellos, inversores. Y en esa pirámide maravillosa, tú estás abajo, pagando por vivir en lo que algún algoritmo decidió que cuesta 800 euros al mes, aunque sea un piso interior, sin ascensor, con humedades y un casero que solo aparece para subirte el alquiler. Pero no siempre fue así. Hubo un momento, breve y engañoso, en que te hicieron creer que tú también podías jugar. Invierte en ladrillo, te decían. Compra y vende, hazte con una segunda vivienda. Te empujaron a convertirte en pequeño especulador, como si tú también pudieras entrar al casino. Pero el juego estaba amañado. Porque mientras tú soñabas con rentas pasivas, ellos ya estaban planeando cómo hacer que todo el mercado se moviera a su favor. Tú jugabas al Monopoly. Ellos al capitalismo global. Y luego llegó Airbnb. Ese invento moderno que prometía compartir y terminó por vaciar los barrios. Donde antes vivían vecinos, ahora hay maletas con ruedas. Donde había comunidad, ahora hay check-in automático. Y tú, intentando encontrar alquiler,
compitiendo contra turistas que pagan más por 3 días que tú por un mes. Y por si fuera poco, el discurso oficial todavía se atreve a decir que el problema es la falta de oferta o la inseguridad jurídica del propietario. Como si el problema fuera el inquilino moroso, y no el fondo buitre. Como si los verdaderos dueños de las ciudades fueran pobres víctimas de un sistema que, en realidad, ellos manejan. Y tú, mientras tanto, desplazado. Te fuiste del centro porque no podías pagar. Luego te fuiste del barrio. Luego de la ciudad. Luego de tu país. Y ahora ves desde lejos como la casa en la que creciste se alquila por noches, con decoración minimalista, café de cápsula y precio dinámico. Pero no te preocupes, siempre te quedará la opción de vivir con tus padres hasta los 40. O con compañeros de piso hasta la jubilación. O en un contenedor reciclado reconvertido en microapartamento de diseño industrial. El derecho a la vivienda ya no es una meta. Es un lujo. Y cada vez que intentas alcanzarlo, te das cuenta de que lo que para ti es necesidad, para ellos es negocio. Porque tu casa no es tuya. Es de alguien más. De alguien que ni conoces, pero que sabe exactamente cuánto estás dispuesto a pagar por no dormir en la calle. Y así, tu vida entera gira alrededor de pagar por existir en un lugar que nunca será tuyo. Pero sonríe, que al menos tienes techo. Un techo prestado, frágil y con goteras, pero ¿qué más da? Podría ser peor. Podrías estar en la calle. Aunque, si el mercado sigue así, tampoco falta tanto. ¿Te acuerdas cuando te dijeron que si estudiabas mucho y te esforzabas tendrías un buen trabajo y una vida tranquila? ¡Qué ternura! Estabas convencido de que, con un título universitario y un poco de decencia, no solo podrías vivir, sino también ahorrar, salir, viajar y darte algún que otro capricho. Lo que no te dijeron es que tu sueldo se iba a quedar congelado como una croqueta industrial, mientras el precio de todo lo demás subía como si lo empujara Elon Musk con un cohete. Porque esa es la realidad. Tu salario vive en 2006, pero tus facturas viven en 2025. Tu nómina envejece, pero la luz no. El alquiler no. El pan no. Y el cartón de leche cuesta ya casi lo mismo que tu dignidad. Pero no te quejes. Al menos tienes trabajo. Porque ahora lo llaman privilegio. Como si tener un empleo mal pagado, sin estabilidad, sin proyección y sin derechos fuera motivo de gratitud. Podría ser peor, te dicen. Y tienen razón. Podrías estar en paro, o en la calle. O siendo influencer financiero con un curso de Excel por 500 euros. Tu sueldo no crece. Pero tus gastos sí. Y no en plan sube un poco, no. Sube en plan, ¿por qué mi compra semanal cuesta lo mismo que antes mi compra mensual? Vas al súper con 30 euros y sales con una barra de pan, 2 plátanos y la sensación de que te están estafando con una sonrisa. Porque claro, la inflación es transitoria, dijeron. Y lo fue. Transitó directamente de tus bolsillos a los beneficios récord de las grandes empresas. Pero no pasa nada. Porque tú sigues trabajando. Rascándote el alma en jornadas eternas. Viendo cómo el sueldo llega y se va como si tuviera patitas. Porque nada más cobrar ya se fue la mitad. Alquiler, luz, gas, internet, transporte, comida, suscripciones, imprevistos, impuestos, y la cuota del gimnasio al que no vas pero que da paz saber que podrías ir. Y aún así, el discurso oficial insiste, los sueldos no suben porque hay que ser competitivos. Traducción. Si te pagamos más, los inversores se enfadan. Porque, claro, en esta economía moderna, lo peor que puedes hacer es darle dinero a quien trabaja. Eso rompe el equilibrio místico del mercado. Y ahí estás tú, sacando cuentas en una hoja de Excel que ya parece campo de batalla. Recortando gastos como quien poda un bonsái muerto. Quitando lo que ya no puedes sostener. Ocio, cultura, ropa nueva, algún viaje, alguna esperanza. Mientras tanto, los que te exigen sacrificio se suben el sueldo cada año. Políticos. Directivos. Consejos de administración. Ellos nunca se congelan el salario. Ellos no hacen cuentas. Ellos no comparan precios. Ellos no saben cuánto cuesta una barra de pan porque tienen chofer, chef y tarjeta Black. Y tú,
Desde tu silla rota de teletrabajo, escuchas al gurú de turno decirte que todo está en tu mente. Que si cambias de actitud, atraerás la abundancia. Que si sonríes fuerte, el universo te dará lo que mereces. Y tú sonríes. Pero no llega. Porque el universo, al parecer, solo reparte abundancia a los que ya tienen cuenta en Suiza. Así que sigues. Con un sueldo que no alcanza, con precios que no paran, con políticos que no entienden y con empresarios que solo entienden de recortar. Lo tuyo, no lo suyo. Pero tranquilo. Siempre puedes hacer un cursito online para mejorar tu empleabilidad. Así quizás te suban 50 euros el sueldo, dentro de 5 años. Y mientras tanto, puedes seguir agradeciendo por tener un empleo. Un empleo que no te da para vivir, pero al menos te mantiene ocupado. Porque si estás ocupado, no tienes tiempo para pensar que todo esto es una broma macabra. Y tú, el protagonista sin sueldo digno. Encendés la tele. Y ahí están. 5 tertulianos bien peinados, en sillas caras, hablando de pobreza como si fuera una moda pasajera. Uno dice que los españoles viven por encima de sus posibilidades, otro que los jóvenes no quieren esforzarse, y un tercero, con corbata de 200 euros, asegura que la economía va como un tiro. Lo que no aclara es a quién le disparó. Porque la magia de los medios no está en lo que dicen, sino en lo que omiten. Te muestran la economía como si fuera el parte meteorológico. Hoy sube la bolsa, mañana baja el paro, pasado hay tormenta en los mercados. Pero nunca explican por qué, ni para quién. El truco es sencillo: darte datos sin contexto, opiniones sin responsabilidad, titulares sin consecuencias. Y mientras tú tratas de entender qué significa que el IPC ha repuntado 3 décimas, ellos ya están brindando en la cena de empresa. Los medios no te informan, te formatean. Te explican el mundo en píldoras fáciles de digerir, y más fáciles aún de tragar. Te dicen que el paro baja, pero no que los contratos duran 7 días. Te dicen que la inflación se modera, pero no que el precio del aceite sigue igual que el de una botella de vino caro. Te dicen que la recuperación está en marcha, pero se olvidan de aclarar que tú no vas en ese tren. Y tú, ingenuo, pensás, si lo dice la tele, será verdad. Pero la tele no miente. La tele cuenta una versión de la verdad, la que le conviene a quien la paga. Porque detrás de cada canal hay un dueño, y detrás de cada dueño hay intereses. Y los intereses, amigo, no son los tuyos. Por eso verás miles de horas hablando de ocupas, pero ni un minuto explicando cómo funciona un fondo buitre. Verás reportajes sobre la cultura del subsidio, pero ninguno sobre las subvenciones millonarias a grandes empresas. Verás debates sobre el coste de las pensiones, pero silencio total sobre los paraísos fiscales. Porque la narrativa oficial necesita un culpable. Y nunca es el de arriba. El pobre no tiene voz, pero sí micrófono cuando hay que criminalizarlo. El rico no tiene vergüenza, pero sí espacio en prime time cuando hay que elogiar su visión empresarial. Así funciona. Así te construyen una realidad a medida, donde todo lo injusto parece normal, y todo lo urgente parece imposible. Y cuando por fin te das cuenta, cuando empezás a sospechar que quizás todo sea una gran mentira cuidadosamente empaquetada con música de fondo y gráficos animados, te lanzan su última arma, la saturación. Noticias sin parar, debates eternos, ruido, ruido, ruido. Hasta que ya no sabes qué es importante y qué no. Te anestesian. Te abruman. Te agotan. Y tú, mientras tanto, sigues pagando la suscripción. A Netflix, a la tele, a la mentira. Porque aunque sabes que te están contando solo una parte, es cómodo. Es reconfortante. Es más fácil pensar que todo es complejo, que tú no lo entiendes, que ellos sabrán. Pero no. No saben. O peor, si saben, y por eso lo hacen. Así que la próxima vez que un experto en televisión diga que vamos bien, mira tu cuenta. Mira tu nevera. Mira tu nómina. Y entonces, decidí a quién le vas a creer, a ellos o a tu vida real. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten. No hacen ruido, no pesan en los tobillos, no te impiden caminar, pero están ahí. En tu cabeza. En tu calendario. En tus notificaciones.
En ese reloj invisible que marca tu jornada de 8 horas, más extras no pagadas, más los correos que respondes desde el baño. Bienvenido a la nueva esclavitud. Sin látigo, sin grilletes, pero con wifi. Porque el sistema aprendió. Ya no hace falta obligarte por la fuerza. Ahora te convencen. Te seducen. Te enamoran con frases de autoayuda y jefes sonrientes. Haz lo que amas. Sé tu mejor versión. El éxito está en tu actitud. Y tú, claro, repites como loro motivado mientras te comes un tupper con arroz blanco en la sala de descanso de una oficina gris. Te dicen que tienes que ser productivo, pero nunca te dicen para quién. Que el tiempo es oro, pero se lo das gratis a otros. Que la disciplina te hará libre, pero cuanto más disciplinado eres, más cargas te echan encima. ¿Y tú? Tú agradeces. Porque te han enseñado que si no produces, no vales. Que si no estás ocupado, estás fracasando. Que si no vives estresado, es porque no tienes ambición. Y así, te levantas a las 6:30, vas a un trabajo que odias, vuelves agotado, cenas algo precocinado, y te acuestas viendo vídeos sobre cómo ser más eficiente o cómo generar ingresos pasivos. Y lo peor es que crees que eso es normal. Que así funciona la vida. Que no se puede pedir más. Porque todo el mundo está igual. ¿No? Pues si todos están mal, algo bien estaremos haciendo. El burnout se ha convertido en estatus. La ansiedad, en símbolo de compromiso. El agotamiento crónico, en una medalla al mérito. Ya no estás explotado, estás comprometido con tu crecimiento. No eres un trabajador cansado, eres alguien que va a por todas. No estás al borde del colapso, estás fuera de tu zona de confort. Y mientras tanto, tus niveles de cortisol hacen la conga. Te vendieron el discurso del esfuerzo como si fuera religión. Pero nunca te dijeron que el altar no era tuyo. Que todo tu sacrificio era para que otros cobren dividendo. Que tú te estás rompiendo la espalda para que alguien más compre su segunda casa en la playa. Y si te quejas, no sos un crítico, sos un flojo. Un quejica. Un derrotado. Porque claro, el sistema es perfecto. Si no encajas, el problema sos vos. Y entonces llega el gurú de turno. El que se hizo millonario vendiéndote libros de cómo ser millonario. El que da conferencias sobre libertad financiera, desde su yate. El que te dice que todo está en tu mente, mientras tú estás en tu overdraft bancario. Y tú lo escuchas. Y lo compartís. Y pensás, quizás sí, quizá el problema soy yo. Pero no. El problema no sos vos. El problema es que estás metido en una maquinaria que necesita que creas que el problema sos vos. Porque si te das cuenta de que el sistema está mal diseñado, se cae todo. Así que es más fácil hacerte sentir culpable. Culpable por descansar. Culpable por no rendir. Culpable por no lograr. Por no tener. Por no estar siempre haciendo algo útil. Y ahí estás. Siendo esclavo voluntario. Sonriendo a tu jefe. Cargando con tareas que no te tocan. Aceptando que tu tiempo libre es un lujo. Y pensando que si sigues así, algún día vas a llegar a un lugar que nadie te explicó, pero que suena muy bien. ¿La realidad? Ya llegaste. Llegaste a donde querían. A un lugar donde estás tan ocupado sobreviviendo que no tenés tiempo para cuestionar nada. Donde trabajás más que nunca para vivir peor que siempre. Donde confundís agotamiento con éxito. Y miseria con humildad. Pero tranquilo, el domingo podés ver un vídeo en YouTube que te enseñe cómo levantarte a las 5 de la mañana para cambiar tu vida. Total, la tuya ya está vendida. Cada 4 años te dan una papeleta y te dicen que eres libre. Que puedes elegir. Que esta vez sí. Que ahora sí. Que todo cambiará. Que hay esperanza. Que hay alternativa. Y tú vas, con ilusión, con rabia, con resignación, con lo que sea, pero vas. Porque si no votas, no te quejes, dicen. Como si votar fuera un acto revolucionario y no el trámite burocrático con el que blanquean su teatro democrático. Y ahí están, los candidatos, bien peinados, sonriendo en los carteles, prometiendo el oro, el moro y una pensión digna. Uno dice que bajará los impuestos.
El otro que los subirá a los ricos. Uno dice que traerá empleo. El otro, que protegerá los derechos. Todos dicen que tú eres lo más importante. Que te escuchan. Que te entienden. Que tú decides. Mentira. Tú no decides nada. Tú eliges entre lo que ellos ya decidieron. Entre matices. Entre versiones diferentes del mismo guión. Porque no importa a quién votes, el fondo no cambia. La economía sigue igual. La banca sigue mandando. Las eléctricas siguen subiendo precios. Los salarios siguen congelados. El mercado sigue dictando. Lo llaman democracia, pero es outsourcing político. Gobierne quien gobierne, el poder está en otra parte. En los lobbies. En las mesas de negociación de Bruselas. En los consejos de administración. En los bufetes que redactan las leyes antes de que lleguen al Congreso. Porque lo importante no es el presidente. Lo importante es quién lo financia. Y no es conspiranoia. Es rutina. Lo ves cada vez que un exministro aparece fichado por una energética. Cada vez que un tecnócrata independiente firma recortes sin haber sido elegido por nadie. Cada vez que una medida dolorosa pero necesaria cae siempre sobre los mismos. Tú. Y cuando preguntas, cuando dudas, cuando señalas, te responden con superioridad moral. Tú no entiendes cómo funciona el Estado. Esto es más complejo de lo que parece. Claro, cómo no. Es tan complejo que siempre gana el mismo. Y tan transparente que nunca sabes quién lo diseñó. La política se convirtió en una empresa de marketing. Donde las ideas valen menos que los eslóganes. Donde los debates son peleas amañadas. Donde los programas electorales son papel mojado y la coherencia un defecto de fabricación. Donde lo único real es el cálculo electoral. El poder por el poder. El sillón por el sillón. Y tú, mientras tanto, esperando. Esperando que esta vez sí. Que este político sí es diferente. Que este partido sí viene a cambiar las cosas. Que ahora sí se van a enfrentar a los poderosos. Hasta que los ves firmando acuerdos contrajeados, posando para la foto y diciendo que no había alternativa. Siempre hay alternativa. Lo que no hay es voluntad. Porque cambiar las cosas de verdad implica tocar privilegios. Y nadie, absolutamente nadie, llega al poder con intención de perderlos. Así que ahí estás otra vez. Votando con esperanza. Tragándote los debates. Escuchando promesas que ya escuchaste en 1996, en 2004, en 2011, en 2018. Y pensando, ingenuo, que quizás ahora sí. Que quizás con tu voto, todo cambiará. Y sí, algo cambia. Cambian las caras. Cambian los lemas. Cambian las banderas. Pero los problemas siguen igual. Porque el sistema está hecho para eso. Para que todo parezca moverse, sin que nada se mueva. Porque no vivimos en una democracia. Vivimos en un simulacro con banda sonora de mitin y letra pequeña de contrato leonino. Y tú, el cliente ideal, todavía crees que eliges. Spoiler, eliges, entre dos versiones del mismo fraude. Te lo han dicho 1000 veces, el sistema no funciona, esto está roto, las cosas no van bien. Pero permíteme corregirte, el sistema funciona perfectamente. Solo que no para ti. Para ti, es un desastre. Una sucesión de jornadas eternas, sueldos insuficientes, alquileres imposibles y deudas que se heredan como los muebles viejos. Pero para ellos, los de arriba, los del yate, los del fondo de inversión, los del consejo de administración, para ellos, esto no es un fallo. Es un diseño brillante. Es un plan maestro. Y tú estás en él. Solo que del lado equivocado. Nada de lo que pasa es casualidad. No es casualidad que trabajes más y cobres menos. No es casualidad que la vivienda sea inalcanzable. No es casualidad que los ricos paguen menos impuestos que tú. No es casualidad que la salud mental esté por los suelos mientras la productividad sube. No es casualidad que la educación esté cada vez más privatizada, que la sanidad colapse, que el transporte sea una ruina, y que los políticos te sonrían con cara de póker mientras te dicen que no hay alternativa. Porque claro que hay alternativa.
Pero esa alternativa no les interesa. ¿Para qué cambiar algo que les beneficia? ¿Para qué arreglar un sistema que les llena los bolsillos? ¿Para qué redistribuir cuando puedes acumular? ¿Para qué invertir en lo público si puedes hacer negocio con lo privado? Ellos lo saben. Saben que si tú estás agotado, no protestas. Que si estás endeudado, no huelgas. Que si estás entretenido con series, pantallas y descuentos del Black Friday, no piensas. Saben que si te convencen de que todo es culpa tuya, por no esforzarte, por no ahorrar, por no emprender, por no adaptarte, entonces jamás mirarás hacia arriba. Te hicieron creer que eras libre porque puedes elegir marca de yogur. Pero no puedes elegir tener una vida digna sin hipotecarte hasta la médula. Te hicieron creer que eras clase media, pero eres un trabajador con ropa limpia y tarjeta de crédito. Te hicieron creer que ibas a llegar lejos, y llegaste a fin de mes, y con suerte. Y cuando preguntas, cuando dudas, cuando levantas la ceja, el sistema activa su defensa automática. La culpa es tuya. No ahorraste suficiente. No estudiaste lo correcto. No supiste invertir. No te reinventaste. El problema nunca es el sistema. El problema siempre eres tú. Y ahí estás tú. Cansado, frustrado, cargado de responsabilidades y facturas. Y aún así, sintiendo que fracasaste. Que algo hiciste mal. Porque si el sistema está hecho para que ganes, y no ganas, entonces será que tú no vales. No. El sistema no está hecho para que ganes. Está hecho para que lo sostengas. Para que produzcas. Para que pagues. Para que consumas. Para que te desgastes. Para que sueñes con salir de él, pero nunca del todo. Solo lo suficiente para seguir funcionando. Para que pienses que puedes escapar, mientras lo alimentas día tras día. Es perfecto. Te promete libertad mientras te ata. Te ofrece progreso mientras te empobrece. Te vende futuro mientras te roba el presente. Y tú, sin saberlo, aplaudes. Votas. Te endeudas. Te esfuerzas. Participas en un juego donde las reglas las ponen ellos, y tú ni siquiera sabes en qué casilla estás. ¿Y sabes lo más brillante de todo? Que hasta el hecho de que estés escuchando esto puede parecer un acto subversivo. Pero tranquilo. Mañana te levantarás a las 7, irás a tu trabajo, pagarás tus cuentas, verás las noticias y dirás que el mundo está mal. Y sí, está mal. Pero no porque haya fallado, sino porque siempre estuvo hecho para que tú pierdas.